manera de poder examinar la cavidad oral del animal. Entonces tenemos que levantar los blefos, tenemos que abrir la cavidad bucal para poder examinar esa cavidad, ¿sí? Hay algunas especies que tienen algunas herramientas para hacerlo y hay en otras pues que tenemos que ir nosotros haciéndolo de manera manual, ¿ok? Tenemos esta que va a ser siempre nuestra referencia a una cavidad o una color, digamos, normal. Vean la que tenemos acá. ¿Qué color tiene esa mucosa? Rojo. Rojo, ¿ok? ¿Y cómo le llamamos cuando son de color rojo? Hiperémica. Hiperémicas. Hiperémicas, ¿sí? Gracias, Manuel. Entonces, siempre que nosotros a examinar encontramos color rojo en las mucosas, les llamamos mucosa hiperémica. Puede ser plural si ustedes están viendo más mucosas, pero como pues en este caso, como les digo, estoy solo en cavidad oral, pues le podemos llamar mucosa hiperémica, ¿ok? ¿Cuál sería la principal etiología que ustedes pensarían al encontrar una mucosa hiperémica? Inflamación. Inflamación, ¿ok? ¿Y cómo se llama la inflamación de la cavidad oral? Estomatitis. Estomatitis, ¿sí? Entonces, esta es nuestra etiología. Cuando nosotros encontramos cavidad oral de color rojo, la vamos a saber que es una inflamación y que por eso la vamos a llamar estomatitis. ¿Cómo la identificamos? Como mucosa hiperémica, ¿ok? Entonces, coloreamos de color rojo, valga la redundancia, colocamos mucosa hiperémica y la etiología, pues sería inflamación, que sería la estomatitis, ¿ok? ¿Estamos bien? Sí, doctor. ¿Sí? Que sea los deditos arriba para que sepamos que todo va bien. Bueno, yo digo que ahorita ya la mayoría están, entonces yo apunté unos nombres para ir preguntando, pero no sabía si estaban todos, ¿ok? Bueno. Shirley levantó la mano. No, fue sin querer, perdón. Ok. Sigamos entonces. Siguiente discromía que vamos a buscar nosotros. ¿De qué color está la cavidad oral de este paciente? Como morada. Como violácea. ¿Nada? ¿Perdón, Erickson? Como violácea, como moradita, así como azulada. Entre azul, violeta, más o menos. Entonces, a esto nosotros le denominamos mucosa cianótica, ¿sí? Una de las etiologías principales que ya vimos en la histopatología, pues es la congestión general. ¿Por qué la congestión nos va a provocar esta discromía? Cristel. ¿Está Cristel? Sí, Doc, ¿puede repetir, por favor? ¿Por qué la congestión general puede provocar esta coloración azul? Recordándonos de esa lesión. ¿En dónde está el porque problema? no llega suficiente. Perdón, no te oí, Cristel, lo primero. Porque no llega suficiente oxigenación o sangre. Porque vamos a tener problemas a nivel de la circulación. Y recuérdate que cuando hablábamos de congestión general, ¿en dónde estaba el problema? A nivel de pulmones y a nivel de corazón. Entonces quiere decir que no, como tú dijiste, no se está oxigenando correctamente la sangre, entonces no va a llevar el color que debería, digamos, o no va a tener ese color distintivo rojo. Entonces, por eso es que cuando hablamos nosotros de congestión general, estamos hablando que vamos a encontrar mucosas cianóticas. Es de un color, como les digo, a veces normalmente es azul, pero sí tiene a tener tintes, como dijo Erickson ahí, entre violetas o un poco, incluso a verse como un morado un poco intenso, ¿ok? Por lo mismo, pues trastornos cardíacos también nos van a haber problemas de que tengamos mucosa cianótica, trastornos pulmonares, y hay una enfermedad que le da a los ovinos, que la vamos a ver más adelante, que se llama lengua azul. Es producida por un virus
pero lo que va a producir es que coloca sobre todo la parte afecta la cavidad oral y sobre todo la lengua. Por eso se llama lengua azul. Entonces nosotros vamos a ver la lengua de color morada azulada, ¿sí? Estas son parte de las etiologías que nos pueden ocasionar que las mucosas sean cianóticas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Va. Ahora, ¿qué color miramos ahora en estas mucosas? Siempre comparándolo con este rosado, ¿qué color estamos viendo acá? Mucosas pálidas. Ok, pero color Blancas. blancas, ¿ok? Y ojo con esto, cuando ustedes me dicen a mí mucosas pálidas, es un término más coloquial, ¿sí? No es un término médico. Es algo que, por ejemplo, nos va a decir posiblemente los tutores o los dueños de los animales nos puedan decir eso. Ahora, corrijamos eso de una vez. Entonces, siempre que ustedes miran mucosas de color blanco, lo denominamos mucosa o mucosas anémicas, ¿sí? Ese ya es el término correcto médico que ustedes deben utilizar. Mucosas anémicas. Por ejemplo, cuando hay una anemia, y una anemia muy severa, podemos llegar a ver este tipo de coloración o de discromía. Hemorragias internas pueden ser que como estamos perdiendo demasiada sangre, o nuestro paciente está perdiendo demasiada sangre, al final, ¿quién es el que nos da el color? Pues la sangre. Entonces, si está perdiéndose, pues entonces eso también puede ocasionar. Ojo con esto, pueden ser tanto internas como externas, o sea, pero estamos, el objetivo o lo que quiero que entiendan es que se está perdiendo la sangre, ¿ok? Ya vimos también eso, el histopato, el shock, porque va a causar esa vasoconstricción, la parte de la adrenalina, cómo funciona todo el sistema renina-angiotensina y cómo los vasos van a ocasionarse o van a hacer una vasoconstricción, provocando que la sangre no fluya hacia la parte más externa, sino que se quede en la parte central. Y entonces también por eso es que vamos a ver ese tipo de coloraciones en los shocks, ¿ok? Enfermedades hemolíticas. Aquí estamos hablando de destrucción de eritrocitos. Algo nos está haciendo que los eritrocitos se destruyan. Y lo mismo, si la hemoglobina va en ellos para dar el color, pues, y si no está llegando o no está saliendo como debe ser, entonces esto va a ocasionar que también se pierda ese color en las mucosas. Deficiencia de hierro, perdón, en lechones. Alguien que se recuerde por qué el hierro es importante para formar la hemoglobina. Porque es el centro del grupo hemo. Porque es el centro del grupo hemo. ¿Se acuerdan cuando vimos en bioquímica, y no sé si lo vieron en fisio ahora, cuando vimos esos grupos pirol que se iban uniendo y los que unían esos grupos pirol al final era una molécula de hierro ferroso? Y entonces, si no hay quien una esos compuestos pirol, que son 4, si ustedes se recuerdan, no va a formarse la hemoglobina. Entonces, en lechones se da mucho esta presentación de la enfermedad de que falta hierro, por lo tanto, no se forma la hemoglobina correctamente y encontramos esas mucosas también de color o de anémicas, perdón, ¿sí? ¿Vamos bien? En este caso, no van a poder colorearlo. Déjenlas así, solo coloquen ahí que es color blanco y son mucosas anémicas, ¿sí? También los hemoparásitos pueden llegar a provocar este tipo de discromía. Ahora,
Mucosa melanótica o melánica, cualquiera de las dos formas es correcto decirlo, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Cuál podría ser una etiología de este tipo de discromía? ¿A alguien se le ocurre algún tipo de lo que vimos en histopato? No. Podría ser un melanoma. Podría ser un melanoma. Muy bien, Xavi. Al final, lo que estamos pensando, o piensen ustedes, es en esas neoplasias, ¿ok? Entonces, vean la coloración. Esta coloración tiende a verse normalmente como café, pero a veces como que se junta demasiadas melanocitos y entonces tiende a dar unas coloraciones incluso negras. Pero digamos que lo correcto pues sería que es una coloración café, ¿ok? Hay algunas mucosas una parte de discromía que es fisiológica, que es natural. ¿A alguno se le ocurre por qué podría ser o cuál podría ser el ejemplo de algo natural fisiológico? ¿Algún lunar quizás? Ok, no tanto lunar, porque podría ser una masa, pero El melanismo, doctor, no. el melanismo. Pensemos en cavidad bucal. Algo natural que haga que la cavidad bucal sea de ese color. Por la pigmentación. O sea, ¿Y algo específico, David? la melanina. Ok, voy allá. Tiene razón, David, pero hay razas de perros, hay razas de ovinos que ya tienen la cavidad oral de color melánico, ¿sí? Como el chow chow. No sé si alguno ha tenido de abrirle la boca al chow chow. Y entonces uno ya sabe que pues es parte de la raza. No porque a nosotros nos interese en patología, porque no vamos a diagnosticar nada con eso, pero sí tenemos que saberlo porque pues al final decimos, bueno, pues es una raza que es normal que tenga eso. No voy a buscar este rosado en chow chow, en una oveja de las razas que las presentan, ¿ok? La principal etiología que vamos a tener nosotros, pues son las neoplasias. Ya por ahí Xavi lo dijo, son los melanomas en caso de que sea benigno o los melanosarcomas en caso de que sea maligno, ¿ok? Entonces vean aquí, en cavidad oral, porque es donde nos estamos enfocando, y encontramos la neoplasia, que da un color café a negruzco, ¿ok? Ahora, ¿qué coloración estamos viendo? ¿Qué color? Amarillo. Amarillo, ¿ok? ¿Y cómo se le llamaría a esto? Ictéricas. Ictérica. Ictéricas, mucosa o mucosas ictéricas, ¿ok? ¿Qué tipo de ictericia tendría este paciente que están viendo ustedes en la foto? No estoy segura, prehepática. Prehepática, ¿ok? ¿Alguien dice algo diferente? En este caso, yo no puedo con una foto determinar qué tipo de ictericia está teniendo el paciente. Tengo que hacer exámenes, ¿sí? Pero la etiología va a ser muy variada. Entonces, coloquen ahí como parte de las etiologías que puede ser ictericia prehepática, ictericia hepática o ictericia poshepática. ¿Qué es lo que tengo que hacer para definir cuál es la etiología? Saber qué exámenes voy a hacer. Ya vimos qué es lo que nosotros podemos ir haciendo cuando vimos eso también en pigmentos el semestre pasado, en cada una de estas etiologías, qué exámenes hacer y todo, ¿ok? No puedo determinarlo con la foto, solo así de saber qué ictericia está teniendo él, sino que sí tengo que hacer exámenes, pero pongan ahí entre sus etiologías prehepática, hepática y poshepática, ¿ok?
Y estas son las principales discromías de la cavidad bucal, ¿ok? Hablamos un poquito de inflamación al inicio de la clase y hablamos de las inflamaciones, de la inflamación como estomatitis. Cuando las inflamaciones se encuentran en cavidad oral, en cualquier parte, digámoslo, podemos denominarlo como estomatitis, ¿sí? No importa en qué estructura sea la que se esté presentando, pero recuérdense que cada estructura sí tiene su nombre específico. Entonces, de manera general podríamos llamarlo estomatitis, pero cada una va a tener también su nombre específico, ¿ok? Entonces, tienen ahí un dibujo y yo lo que necesito es que vayan señalando cada una de las estructuras que vayan a ser afectados y colocar el nombre técnico para el tipo de inflamación que presenta el animal, ¿ok? A ver, ¿qué tiene inflamado este paciente? Darling, ¿estás por ahí? No está Darling. Alguien que me diga qué tiene inflamado este paciente hablando de cavidad oral. Vania. ¿Los labios? Los labios, ¿ok? ¿Y cómo le llamamos a la inflamación de los labios? Keilitis. Keilitis, ¿ok? Entonces, lo que está teniendo este paciente es una keilitis. Entonces, señalamos donde están los labios y ponemos que es una keilitis. Ahora, la flecha está señalando la inflamación en este paciente. A ver, Andrea Michelle. Sí. ¿Cómo se llama esa inflamación? No es gingivitis. Gingivitis, ¿ok? Vemos cabal la parte de la encía que se encuentra inflamada. Entonces, lo que está presentando este paciente es una gingivitis. Como les digo, se les puede llamar estomatitis porque está inflamada la cavidad bucal, pero aquí estamos haciendo más específicos en qué área es la que está inflamada, ¿sí? O qué estructura específicamente está inflamada de la cavidad, ¿ok? Señalamos las encías, coloreaban por ahí y colocan que es la gingivitis. A ver, en este, ¿qué tiene inflamado ese equino? El paladar. El paladar. ¿Cómo se llama eso, Xavi? La inflamación. Palatitis. Palatitis o palatina también. Cualquiera de los dos nombres está correcto. Entonces vean aquí cómo está inflamado el paladar. Colocamos entonces igual nuestra flecha en el paladar y el nombre técnico que se le da a este. Ahora, este otro paciente. La lengua. La lengua. ¿Y cómo se llama eso, Isa? Glositis. Glositis, ¿ok? Entonces aquí ya colocamos solo la lengua que está inflamada y entonces es una glositis. Y por eso es que les decía al inicio, al final nosotros tenemos que abrir la cavidad oral del animal para poder examinarlo bien, porque ahorita puede ser que la tenga así como la tiene este paciente afuera, pero no necesariamente va a estar adentro y no vamos a poder nosotros, si no abrimos la cavidad, saber que está inflamada la lengua como tal, ¿ok?
Vean esta de acá. ¿Cómo se llama eso que está aquí? Que está inflamado. ¿A alguien se le ocurre? Anatómicamente, por lo menos. Creo que son las tónsilas. Las tónsilas, ¿ok? Entonces tendríamos la tonsilitis, que es la inflamación de las tónsilas, como dijo Xavi. Al final, hay enfermedades que son como muy específicas, que sí necesitamos tomar muestra de eso. En cerdos, yo no sé si ustedes han oído cuando es PPC o se sospecha de PPC, se toma una muestra de serología, esa muestra se manda a ciertos laboratorios para poder realizar los exámenes y cuando queda como positivo el resultado, hay que mandar las tónsilas porque eso es lo que nos va a determinar si sí es PPC o no. O sea, es como el diagnóstico confirmativo que nos da la OMSA para poder determinar que sí es la enfermedad. Entonces, hay en especies y en enfermedades que la toma de muestra de las tónsilas sí en necropsia es básica para su diagnóstico, ¿ok? Y se los vuelvo lo recuerdo, es lo mismo que las amígdalas en los humanos, pero nosotros no utilizamos ese término, ¿sí? No utilizamos amigdalitis para nombrarlo. Si nosotros utilizamos como veterinarios el término tonsilitis, ¿ok? Y este de acá es como nueva, digámosla, porque no la creo que la vamos a lograr determinar ustedes ahorita, pero vean esto que está acá. Estos son los arcos glosopalatinos y el fondo de la cavidad oral. Esto de acá son los arcos y este es el fondo de la cavidad oral. Cuando están inflamadas estas dos estructuras, nosotros lo llamamos mucositis caudal. Tiene que estar entonces inflamado tanto los arcos glosopalatinos como el fondo de la cavidad oral y eso nos hace que se le denomine de esa manera. Entonces, marquemos bien el fondo de la boca y los arcos glosopalatinos, ¿ok? ¿Se puede dar en cualquier especie? Sí, pero en gatos es muy común encontrar este tipo de inflamación, ¿sí? En gatos es muy común. Y hay que idearse cómo abrir la cavidad oral del gato. Es tarea difícil, pero sí hay que buscar la manera de tratar de hacerlo para poder examinarlo bien. Los gatos con una pequeña lesión o una pequeña inflamación que tengan en cavidad oral, salivan demasiado y dejan de comer mucho. Hay mucho tialismo. Entonces, cuando llegan los gatos con mucho tialismo, hay algo en la cavidad oral, tienen que buscar ustedes la manera de abrir esa cavidad, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? No, doctor. Bueno, entonces vamos a subir el ejercicio. Ahorita se los voy a habilitar. Y solo para recordarles, el día de mañana, se me había olvidado decirles, primero tienen que matricularse al proyecto integrado, es Proyecto Integrado Patología Fisiología 2026. Se matriculan ahí, en la parte de información hay un link para que nos podamos conectar mañana a las 11.
tanto sección A y B se van a conectar a la misma hora en ese link, por favor. Mañana vamos a dar cómo va a estar la planificación del proyecto integrado y vamos a recibir una charla después, ¿ok? Y